nombre es David y siempre he tenido un miedo incontrolable a las cosas enormes, a lo que es vasto e imponente. Este temor, conocido como megalofobia, ha dictado mi vida desde que tengo memoria, pero una pesadilla reciente ha despertado un miedo más profundo y oscuro en mí. La pesadilla comenzó con una oscuridad profunda y abrumadora. Estaba solo en un lugar desconocido, rodeado de tinieblas que absorbían cualquier luz. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de opresión se apoderaba de mí. Cada paso que daba era como si caminara a ciegas en un abismo sin fin, sin ninguna referencia visual para orientarme. Las sombras eran tan densas que parecían tomar forma propia, como si estuvieran vivas y me rodearan, acechándome desde todos los ángulos. El silencio era sepulcral, solo interrumpido por el eco sordo de mis propios pasos, que resonaban como un susurro ominoso en medio de la negrura infinita. A medida que avanzaba, mis sentidos se agudizaron como si la oscuridad me estuviera transformando. Comencé a percibir sonidos lejanos y susurros indescifrables que parecían provenir de las sombras mismas. El aire estaba cargado de una atmósfera opresiva y lúgubre, como si estuviera inhalando la esencia misma del terror. Cada vez que intentaba gritar, mi voz se ahogaba en la negrura como si el mismo abismo me estuviera devorando. De repente, una tenue luz comenzó a filtrarse a través de la oscuridad. Al principio parecía una esperanza, pero pronto me di cuenta de que era algo más siniestro. La luz se hizo más intensa y el espacio a mi alrededor se amplió. Estaba en medio de un océano oscuro, rodeado de aguas que parecían extenderse hasta el infinito. A medida que la pesadilla continuaba, una sombra colosal emergió de las profundidades. Era una criatura que no tenía nombre, una entidad gigantesca y retorcida que se alzaba desde las profundidades del océano. Su tamaño era incomprensible y su forma se retorcía y deformaba en las sombras. El miedo me inundó mientras observaba cómo la criatura se acercaba inexorablemente. Sus ojos, si es que tenía alguno, parecían buscar algo en la oscuridad. Mi pulso se aceleró y el terror me paralizó por completo. No podía moverme ni gritar. La criatura finalmente llegó a mí. Su sombra me envolvió y sentí un frío escalofriante que se apoderó de mi cuerpo. Su presencia era abrumadora y una sensación de impotencia me consumió. Sabía que estaba a merced de esta entidad indescriptible. Entonces, la criatura comenzó a hablar en un lenguaje que no podía entender, un murmullo gutural que me perforaba los oídos. Sus palabras se convirtieron en imágenes aterradoras que invadieron mi mente. Vi la destrucción masiva que había causado a lo largo de la historia, la aniquilación de civilizaciones enteras y la desesperación de miles de personas atrapadas en su sombra. Desperté sudando y jadeando en mi cama. La pesadilla había terminado, pero el miedo seguía latente en mi interior. Mi corazón seguía galopando y una sensación de claustrofobia me invadió. Sabía que la megalofobia que había controlado mi vida se había convertido en algo mucho más oscuro y profundo. Durante semanas, traté de encontrar respuestas sobre la criatura de mi pesadilla. Investigué mitos antiguos y leyendas marinas, pero no encontré nada que se asemejara a la entidad que había visto. Nadie más parecía haber tenido una experiencia similar. El miedo no me abandonó. Las noches se volvieron un tormento y cada vez que cerraba los ojos, volvía a encontrarme en ese oscuro océano, enfrentando a la monstruosidad insondable. Mi vida cotidiana se volvió insoportable, ya que el temor a lo grande y abrumador se apoderaba de mí constantemente. Decidí buscar ayuda de un terapeuta especializado en trastornos de la ansiedad. Me sometí a sesiones de terapia, pero mi megalofobia se profundizaba cada vez más. La criatura de mis pesadillas se había convertido en una obsesión incontrolable, y mi terapeuta no parecía poder entender la magnitud de mi miedo. Finalmente, una noche, la criatura de mis pesadillas me habló una última vez. Te he mostrado el terror que escondo en las profundidades, murmuró en mi mente. No puedes escapar de mí.
Su voz resonaba con una promesa de destrucción y desesperación. El miedo y la obsesión me llevaron a una decisión extrema. Decidí enfrentar mi megalofobia de frente, enfrentar a la criatura en mis pesadillas y tratar de comprender su significado. Fue un proceso doloroso y aterrador, pero poco a poco comencé a controlar mis temores. Con la ayuda de mi terapeuta y la terapia de exposición, empecé a superar mi megalofobia. Descubrí que mi pesadilla era una manifestación de mis miedos más profundos y una representación de las ansiedades que me habían atormentado durante años. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y doloroso, finalmente pude liberarme de la pesadilla que había controlado mi vida. Hoy puedo mirar al océano sin sentir el pánico abrumador que solía invadirme. Mi megalofobia fue un recordatorio de que nuestros miedos más oscuros pueden tomar formas aterradoras en nuestra mente. Aprendí que enfrentar esos temores, por más insondables que parezcan, es la única forma de superarlos. Mi nombre es Laura y vivo en una pequeña ciudad donde la vida solía ser tranquila y predecible. Sin embargo, todo cambió una noche cuando me aventuré a caminar por el oscuro callejón que se escondía detrás de mi casa. Esa noche sentí una extraña compulsión que me llevó al callejón. La luna estaba cubierta por nubes oscuras y las sombras parecían cobrar vida. Fue entonces cuando lo vi, un gato negro de ojos brillantes como brasas que me miraban con una intensidad diabólica. El gato parecía tener un poder sobre mí, una especie de influencia maligna que me obligaba a seguir lo más profundo en el callejón. Cada paso que daba era como una pesadilla que me arrastraba hacia lo desconocido. El callejón parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de grafitis grotescos que parecían moverse y retorcerse. El gato continuaba su marcha y yo no podía dejar de seguirlo. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Finalmente, llegamos a un rincón oscuro del callejón donde una figura diabólica nos esperaba. Era un hombre, pero sus rasgos estaban retorcidos y deformados, como si fuera una aberración de la naturaleza. Miró al gato con un amor siniestro y luego se volvió hacia mí, sonriendo con malicia. El hombre habló en un lenguaje que no comprendía, pero su intención era clara. Quería que hiciera algo que me llenó de horror. No podía resistirme, como si una fuerza oscura me controlara por completo. Hice lo que él deseaba y sentí cómo mi alma se oscurecía con cada acción. Cuando finalmente pude liberarme de la influencia maligna, me encontré en medio de una escena de horror. El hombre y el gato se habían esfumado y yo estaba rodeada de destrucción y caos. La sangre cubría mis manos y una sensación de culpa y desesperación me invadió. Mis recuerdos de lo que había pasado allí se desvanecieron. Desde esa noche, el gato diabólico del callejón me visitaba en mis pesadillas. Sus ojos ardientes me miraban desde las sombras y su risa siniestra llenaba mi mente. Cada noche, me arrastraba de nuevo al callejón y me obligaba a cometer actos horribles. Desesperada por liberarme de esta pesadilla interminable, busqué ayuda de expertos en lo paranormal. Me dijeron que el gato y el hombre eran una entidad demoníaca que había encontrado un anclaje en mi alma. Para romper el vínculo, debía enfrentar mis miedos más profundos y resistir su influencia. Cada noche, me enfrentaba al gato y al hombre en el callejón de pesadilla. Luchaba contra su influencia y resistía sus órdenes maléficas. Fue una batalla ardua y aterradora, pero mi determinación era más fuerte que su poder. Finalmente, después de una lucha que pareció una eternidad, logré liberarme del gato diabólico y su maestro. El callejón se desvaneció y me encontré de nuevo en mi vida cotidiana. Aunque las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerán por completo, he aprendido que el poder de la voluntad humana puede prevalecer sobre la oscuridad más profunda. Hoy cuento esta historia como una advertencia a todos aquellos que se aventuren en lugares oscuros y desconocidos. La maldad puede acechar en las sombras y una vez que caigas bajo su influencia, puede ser difícil escapar. No subestimes el poder de la oscuridad ni la fuerza de tu propia determinación para resistirla.